Muy bien, buenos días. Bueno, vamos a empezar a terminar con el capítulo del organismo como sistema generador de energía. ¿Qué debe quedarnos claro hasta ahora? Porque cuando terminemos este capítulo, nos tiene que quedar como concepto teórico el hecho de que estamos estudiando la base científica a partir de la cual explicamos el fenómeno que ocurre ante el entrenamiento de la resistencia. Estoy utilizando un lenguaje de repaso. No olviden que este capítulo es un capítulo de área teórica, y el área teórica en una carrera de entrenamiento es un espacio pedagógico interdisciplinario que se crea por la necesidad de dar explicación científica a fenómenos que suceden en el entrenamiento, en este caso. La definición completa de presentación de área decía que sucede en distintas disciplinas, pero en este caso el área teórica que estamos cursando es de la carrera de entrenamiento. La carrera de entrenamiento implica estudiar el desarrollo y el potencial de las capacidades motoras. Cada capacidad motora tiene su base teórica que explica el fenómeno, o sea, ese hecho que sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos en la dimensión en la que va a ocurrir. Nuestro organismo produce todo el tiempo nuestras células energía, solo que están adaptadas o nacen adaptadas para hacerlo a cierto volumen y a cierta intensidad. ¿De dónde sale ese volumen y esa intensidad con la que nuestras células nacen aprendiendo a formar energía y con los componentes necesarios para hacerlo? La vida. La vida. Y la vida humana tiene una característica que es mucho más voluminosa que intensa. Y el ejercicio tiene una razón y un efecto completamente distintos. En el ejercicio, disculpen, predomina la intensidad por sobre el volumen. Y eso es lo que diferencia un ejercicio de una actividad cotidiana. Uno, por ejemplo, utiliza la misma masa muscular y los mismos sistemas de energía cuando sube escaleras en la vida que cuando sube un step en el gimnasio. Solo que al step puedo estar en fuerza y haciendo ascensos al banco con ese step o escalón. O puedo estar en una clase de step, en una clase de técnicas de gimnasia. Si fuera una clase de técnicas de gimnasia, la cantidad de veces que el alumno sube de step al step aumenta la intensidad del trabajo. Porque cuando subo una escalera en la vida cotidiana, cuando mucho subiré 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Igualmente lo hago una vez. En cambio, en el gimnasio hago repeticiones por series, tantas veces hasta que llego a la fatiga del músculo. Subir y bajar un step, o subir y bajar un escalón, o un banco, con una barra o una mancuerna en gimnasio, tiene una calidad de intensidad mucho más alta que la que tiene la vida cotidiana. Eso de que el ejercicio sea distinto a la vida cotidiana es lo que determina que las actividades deportivas, para que un cuerpo biológico las realice, debe ser adaptado. En lo que se refiere, disculpen, a la producción de energía, todas las células reciben ciertas demandas, que es lo que va a decir el pizarrón en el que estamos ahora. Todas. Y de acuerdo a la demanda que reciben, las células producen la energía. O sea, son muy pocos los estímulos, tienen que ser de muchísima intensidad para que la célula utilice sus reservas. De hecho, que cuando la utilizan, sistemas de ATP-PC, solo duran entre 3 y 5 segundos, nada más. Por eso la fosfocreatina, ATP-PC, el sistema, tiene que brindar la energía al ADP, que resulta de la degradación del ATP, para fosforilizar y volver a formar un ATP. Bien, si esa es la intensidad máxima. Si la intensidad es media, es el último sistema que hemos estudiado, que es el sistema glucolítico. O sea, si yo hago un trabajo de intensidad media, o sea, la frecuencia cardíaca de mi alumno, estuviera entre los 150 y los 170, porque este sistema tiene una particularidad, y es que combina los dos sistemas de producción de energía, tanto el glucolítico, el sistema glucolítico puede ser anaeróbico, hasta 3 minutos, pero también puede ser aeróbico, más allá de los 3 minutos. Entonces, de 160 de frecuencia cardíaca para arriba siempre es anaeróbica la producción de energía. Y de 160 para abajo siempre es aeróbica la producción de energía. O sea, la fosforilación.
La clase pasada trabajamos sobre ese sistema de energía, sobre el glucolítico, que se llamaba así porque implicaba degradación de la glucosa. La glucosa es una sustancia química que puede estar en la sangre, en el hígado o en el músculo. Si están en el hígado y en el músculo están como glucógeno. Pero la glucosa se forma con 6 carbonos, con 12 hidrógenos y con 6 oxígenos. Aprendimos que cuando ingresa de la sangre, se convierte, aquí está el fósforo, en glucosa 1-fosfato. Pero que para poder degradarse, el mismo núcleo de la célula saca el fósforo aquí, lo degrada, y luego, usando una molécula de energía, toma un fósforo nuevo, no es el mismo, solo que es didáctica en mi clase, aquí, y lo pone en el carbono 6, lo que convierte la glucosa 1 en glucosa 6. ¿Bien? La glucosa 6 es la que va a vivir el proceso de glucólisis. O sea, va a haber 10 enzimas aquí, que se llaman enzimas glucolíticas, que van a producir estas 10 reacciones químicas invariables. La palabra invariable significa que la que está en el puesto 1 siempre está en el puesto 1, la que está en el puesto 2 siempre en el 2, es invariable. Son las mismas enzimas, solo que como nosotros no estudiamos química, pero tienen nombre inclusive, y tienen el nombre de la sustancia que forman. ¿Bien? Ahora, ese proceso glucolítico, la glucólisis, esas 10 reacciones químicas invariables, al efecto de lo que nos importa a nosotros, que es la producción de energía, libera 3 energías para la síntesis del ATP, o sea, para la fosforilación anaeróbica, porque no participa el oxígeno, de la glucosa 6, y convierte a la glucosa 6, estas 10 reacciones, en ácido pirúvico. Esencialmente de los 6 carbonos que tenía me quedan 3, de los 12 hidrógenos me quedan 4, y de los 6 oxígenos me quedan 3. Y esa valencia química se llama ácido pirúvico. O sea que como resultado de la glucólisis aprendimos, tenemos 3 energías, ácido pirúvico, y también el sistema libera un hidrógeno. Y ahí es cuando aprendimos la síntesis del ácido láctico. Este hidrógeno, si se quedara aquí, acidificaría el medio. Porque bajaría el nivel de pH. Entonces acidifica el medio. Y si acidifica el medio, el metabolismo celular no puede seguir. Para que eso no ocurra, el núcleo produjo NAD. El NAD es una sustancia química de base proteica, o sea, está producida por aminoácidos. La N es de nicotidamina, la A es de adenina, todo lo que termina en ina y en ima son proteínas, que tiene 2 núcleos, dinucleótidos. Ese NAD, que aquí está oxidado, cuando se le pega el hidrógeno, se reduce y queda como NAD reducido. Pero como la glucólisis es dinámica, o sea, constante, entonces el NAD tiene que transportar, de ahí el nombre, transportador de hidrógeno, al hidrógeno y lo pega al ácido pirúvico. Y vuelve a ser un NAD oxidado, listo para ser reducido cuando aparece otro hidrógeno. Esta forma, el ácido pirúvico, unido al hidrógeno, forma el famoso ácido láctico. Por eso el subtítulo de apunte, que también fue pregunta de trabajo práctico, es que la síntesis del ácido láctico hacia la formación es una solución para la continuidad de la glucólisis. Porque cuando se acidifica el medio, estas enzimas, que son las que forman las reacciones químicas, se anulan. Esa es una propiedad de la acidez, anula la actividad enzimática. A partir de ahí vamos a estudiar qué ocurre con el sistema a partir de que la célula ahora necesita energía, pero una intensidad mucho más baja que la que estaba usando aquí. El sistema de ATP-PC es un sistema que me brinda de manera muy intensa, la más alta, la energía, o sea, el ATP, y lo hace con la fosfocreatina. La glucosa, hasta que se forma como ácido pirúvico, sigue siendo anaeróbica, la tasa de intensidad es media alta, pero cuando yo necesito energía, o sea, cuando la demanda es media baja y baja, el ácido pirúvico va a seguir su camino metabólico, se llama. O sea, el ácido pirúvico puede hacer 2 cosas: convertirse en ácido láctico o entrar en la tercera vía, que es la que vamos a estudiar hoy, que es la vía oxidativa. ¿Bien? Vía oxidativa, sistema oxidativo.
Voy a empezar a explicar palabras que tienen en su apunte, que las escribí en el pizarrón. El apunte dice que el sistema oxidativo es el más complejo de los tres sistemas. Y es lo primero que voy a explicar. En realidad no lo voy a explicar, lo voy a repasar, porque es algo que estamos hablando todo el tiempo en el teórico. La diferencia entre complejidad y dificultad. El sistema oxidativo es complejo porque requiere de muchas partes. De hecho, para que empiece el sistema oxidativo, nosotros necesitamos sí o sí ácido pirúvico. Si no habría ácido pirúvico, no habría sistema oxidativo. Por lo tanto, todos estos elementos que ustedes ven aquí, o sea, que de la sangre salga la glucosa, el metabolismo para convertirla en glucosa 1, el metabolismo con gasto energético para producir en glucosa 6. Si no fuese así, el glucógeno, la glucosa 1 vendría del glucógeno, que también hay ámbitos metabólicos que lo hacen. La glucólisis, la cantidad de transportadores de hidrógeno, el metabolismo para producir o fosforilizar los ADP, para volverlos a convertir en ATP, y la tolerancia a la acidez que necesita una célula. ¿Por qué? Porque no olviden que en ejercicio este metabolismo multiplica su intensidad, por lo tanto la cantidad de elementos químicos que hay aquí. Bien, si eso ocurre, a eso se llama complejidad, pero ahí no termina todo, porque el sistema oxidativo todavía no produjo, hasta ahora empezó, pero todavía tiene que hacer eficiente el proceso mediante el cual produce energía aeróbica. Simplemente por eso es el más complejo, porque es el que tiene más partes. El sistema de ATP-PC casi no tiene partes, solo requiere del estímulo, o sea, solo que ustedes hagan un estímulo muy intenso y el sistema inmediatamente gasta el ATP y lo devuelve con fosfocreatina. El sistema glucolítico es un poquito más complejo, pero no tanto. En cambio, el sistema oxidativo, que es el último, que va a predominar ante las intensidades bajas, y es el último en la cadena de producción, porque no olviden que los sistemas actúan todo el tiempo, actúan juntos, pero con predominancia de uno sobre otro. Por eso es que, aunque parezca mentira, las personas, cuando no estamos adaptadas a las tareas que tenemos que hacer, y esa tarea requiere volumen, nos cansamos rápido. Y ese nos cansamos cuando uno se lo explica ante la intensidad. O sea, si yo estoy corriendo el colectivo, o me apuro para algo, o estoy en una cinta, me parece lógico cansarme porque aumenta la intensidad. Ahora, muchas veces uno no se explica el cansancio, por ejemplo, cuando anduvo trabajando, haciendo su actividad laboral, y son las 10 de la mañana, dice, pero ya me cansé. Claro, porque una parte de esa complejidad no pudo responder al estímulo, en este caso, que sería mi trabajo. Porque es complejo. ¿Por qué es tan complejo? Lo dice el apunte, y ahora sigo explicando. Dice que el proceso por el cual el cuerpo degrada los combustibles con la ayuda del oxígeno se llama respiración celular. Ese es el otro nombre, por eso lo resalto en el pizarrón. ¿Eh? Respiración celular. En muchos libros se habla de la respiración celular, porque toma el nombre de la biología. Se refiere más al metabolismo mediante el cual el oxígeno produce energía. Entonces se llama respiración celular. Y es una producción aeróbica de ATP, que se producen de manera exclusiva dentro de unos orgánulos o organoides que están dentro de la célula y que son las mitocondrias, cuyo gráfico está aquí. Esta es una mitocondria. ¿Ven? Este gráfico. Esto es una mitocondria. Esta mitocondria, aquí adentro, es donde va a ocurrir todo lo que vamos a explicar ahora. Cada célula tiene cientos de mitocondrias. ¿Cuántas mitocondrias tiene una célula? Depende de la adaptación aeróbica que tenga. O sea, una persona sedentaria que tiene una actividad de largo plazo muy baja, porque es oficinista y está 10 horas sentado, por ejemplo. O una persona que es sedentaria por elección, ya sea porque no trabaja o tiene trabajos intelectuales, cualquiera de ellos, desde estudiar, un docente, un estudiante. En edad universitaria, muchos estudiantes universitarios son sedentarios por necesidad, sobre todo los que estudian carreras como medicina, arquitectura, que son carreras, algunas ingenierías, como ingeniería electrónica, por ejemplo, son carreras que demandan de muchas horas de que el alumno tenga que estar estudiando sentado. Esas personas tienen pocas cantidades de mitocondrias dentro de las células.
En cambio, las personas que por gusto, por ejemplo, salir a caminar o trotar, andar en bicicleta, o ir a tomar clases de aeróbica, o por trabajo, los repartidores, las personas que hacen trámites, o sea, los cadetes, las personas que hacen trámites en las oficinas, el que hace el que transporta dentro de las oficinas materiales, tiene que subir escaleras, bajar escaleras, cargar cosas, llevarlas, los repositores de supermercados. O sea, hay muchas personas que son activas aeróbicamente, ya sea en el desarrollo de su vida social o personal, o en el desarrollo de su trabajo. Esas personas tienen naturalmente mayor cantidad de mitocondrias. Las células, cuanto mayor cantidad de energía aeróbica necesitan para responder a los estímulos, producen mayor cantidad de mitocondrias. Y eso va a determinar en el futuro próximo el nivel de fatiga. A menos mitocondrias más fatiga, a más mitocondrias más fatiga. ¿Por qué? Porque si bien el oxígeno viene en la sangre e ingresa por difusión simple adentro de las células, o sea, lo único que tiene que requerir la célula es oxígeno. En cuanto lo requiere, o sea, se convierte en baja concentración, inmediatamente un oxígeno ingresa desde la sangre hacia la célula. Ahora, eso no quiere decir que lo pueda usar. Para poder usarlo necesitamos mitocondrias. Sí o sí. Es el único lugar, por eso dice aquí, esta producción aeróbica de ATP, dice el pizarrón aquí, esta producción aeróbica de ATP se produce dentro de estos organoides u orgánulos especiales que se llaman mitocondrias. O sea, adentro de este orgánulo u organelo. Primero una pequeña descripción que después vamos a ver también de cómo está formada la mitocondria. La mitocondria está rodeada por dos membranas, ¿no? Tiene una membrana que aquí sería la que está de color más fuerte, esa es la membrana externa, la que está de color más fuerte, ¿ven aquí? Y después tiene una, que es la más interna, que aquí tiene un corte transversal para que lo puedan ver. Cuando la mitocondria está completa, es todo esto cerrado, o sea, no se ve para adentro. Es como una cápsula, ¿no? Yo cuando la dibujo como una pelota de rugby, así. O sea, flaca y alargada y con elementos intermedios. Porque tiene dos membranas. La que está de adentro, esta que está aquí, se pliega, formando crestas. Y esas crestas que están aquí, ahora con las flechas, ven estas crestas, son las famosas crestas mitocondriales. Allí es donde se produce el metabolismo oxidativo, o sea, donde el hidrógeno libera la energía, como en la glucólisis lo hacen las 10 reacciones químicas. Aquí hay enzimas que son las que van a sacarle la energía a la sustancia química para producir luego el ATP, o sintetizarlo. ¿Bien? Por eso el apunte, en un lenguaje un poco más técnico, dice que las crestas son superficies de trabajo para las reacciones mitocondriales. Reacciones, obviamente es reacción química, y la reacción química se hacen con enzimas. Por eso emparenté el trabajo metabólico de las crestas con la glucólisis, que son 10 reacciones químicas invariables. Aquí está graficada. Aquí hay enzimas glucolíticas, que son las que producen esa reacción química. ¿Para qué se producen las reacciones químicas? Para liberar energía. ¿Y para qué necesitamos la energía? Para fosforilizar el ADP, o sea, para sintetizar el ATP. Bueno, ese fenómeno químico que en las células se produce en el citoplasma, en las mitocondrias, que son orgánulos, por lo tanto tienen membranas que los separan del citoplasma. ¿Bien? Entonces, se producen no en la primer membrana, o sea, en la membrana externa, sino en la membrana interna, en la que está la que tiene crestas, la que tiene pliegues que forman crestas. Y es arriba, en las crestas, aquí, en donde se va a dar el trabajo de reacción química que se llama reacción mitocondrial. Y de allí saca la célula la energía para sintetizar el ATP de manera aeróbica. Y aquí en esta frase, el apunte, dice algo que con lo que presenté yo a la mitocondria. Aquí. Cuanto mayor sean los requerimientos energéticos de una célula, más mitocondria tendrá. Solo que este requerimiento energético debe ser aeróbico. ¿Bien?
obviamente, los sistemas anaeróbicos no requieren mitocondrias. Vamos a seguir explicando vuestro apunte de manera así, tal cual, simple, sencilla y graficada. Entonces, hemos trabajado sobre la mitocondria. Ahora bien, deben saber que los músculos siempre necesitan de un aporte estable de energía para producir continuamente, por ejemplo, la fuerza necesaria para una actividad de larga duración. Muchos alumnos que estudian entrenamiento confunden la capacidad motora de resistencia con la resistencia muscular. La resistencia muscular implica estimular exclusivamente a la mitocondria de las células musculares, nada más, de manera localizada. En cambio, entrenar la resistencia como capacidad motora implica entrenar a todo el sistema, inclusive al que me da el oxígeno, sistema respiratorio, y al que lleva el oxígeno, que es el sistema circulatorio cardiovascular. Es el que lleva, cardiovascular porque utiliza también a la parte vascular, o sea que al corazón como bomba y a los vasos sanguíneos como transportadores, y la sangre obviamente, que es la que es el elemento de transporte. Por eso, si bien los músculos necesitan una gran cantidad de energía, y la producción de energía aeróbica se da adentro de estas mitocondrias. Por eso el apunte dice que a diferencia de la producción anaeróbica, el sistema oxidativo tiene un rendimiento mucho mayor de la energía. O sea que el sistema de ATP-PC, cada vez que una fosfocreatina me da energía, puedo formar un solo ATP. Cuando la glucosa 6-fosfato vive el proceso de glucólisis y me da energía, me da para formar 3 ATP. O sea que la producción anaeróbica completa de ATP son 4 ATP. Uno me lo da la fosfocreatina, 3 me lo da el sistema glucolítico. Encima, hay un concepto químico que se llama ganancia, que si bien la glucólisis produce 3 ATP, cuando la glucosa viene de la sangre, el rendimiento final no es 3, sino 2. Porque el núcleo de la célula se cobra el que gastó. No olviden que el núcleo tiene que mantener la homeostasis. Ustedes gastan 1, ella se lo va a reponer a ese 1. ¿De dónde lo repone? De los 3 que produjeron. O sea que muchas veces, la más de las veces, que es cuando la glucólisis en la vida, por ejemplo, viene de la sangre porque es una glucólisis lenta, entonces la glucólisis no me da de rendimiento 3 ATP. Produce, sintetiza 3 ATP, pero como debe devolver 1 ATP, la célula se queda con 2 ATP de ganancia. En cambio, en el ejercicio, y ese es uno de los objetivos del ejercicio, cuando el alumno, porque el entrenador aumenta la intensidad, la glucosa sanguínea es ineficiente, el mismo núcleo, utiliza al glucógeno que está dentro de la célula. Lo convierte en glucosa 1 y glucosa 6, pero sin gasto de energía, o sea, no gasta. Por lo tanto, la ganancia aquí de ATP es de 3. En el sistema oxidativo, la ganancia, en el sistema glucolítico anaeróbico, pero que viene del glucógeno, la ganancia es 3. Entonces, como mucho el sistema anaeróbico, el apunte dice, a diferencia de la producción anaeróbica de ATP, y la producción anaeróbica es el sistema ATP-PC, un ATP de ganancia, y el sistema glucolítico, que me puede dar 3 o 2, de acuerdo a dónde venga la glucosa. Me da 4. ¿Qué dice de este sistema? Del sistema que se produce dentro de una mitocondria, específicamente dentro de su membrana interna, en donde en las crestas mitocondriales. Allí se dan. Este sistema dice que tiene un rendimiento mucho mayor en energía. Por eso el metabolismo aeróbico es el principal método de producción de energía durante los ejercicios de resistencia. Y de acuerdo a la sustancia química que utilice, porque ustedes pueden metabolizar de manera aeróbica, se pueden metabolizar todas las sustancias químicas. Por ejemplo, ustedes, el aminoácido lo utilizan
que viene de la digestión de los alimentos, vamos al pizarrón aquí que lo tengo resumido, las proteínas del alimento se convierten en aminoácidos en el sistema y de esa manera viajan por la sangre. Cuando ingresan en la célula se pueden convertir en acetilcoenzima A, igual que los polisacáridos, o sea los hidratos de carbono, que se convierten en monosacáridos, o sea glucosa, y después se convierten en acetilcoenzima A dentro de una célula. Igual que las grasas, que se convierten en ácido graso en el sistema digestivo y van al torrente sanguíneo, y de ahí se van a la acetilcoenzima A. Esta sustancia química, que es la acetilcoenzima A, es la que inicia dentro de la célula el ciclo oxidativo. Como se darán cuenta, tanto las proteínas, los polisacáridos como las grasas, en sus elementos más pequeños, o sea, el aminoácido, el monosacárido glucosa y el ácido graso, los tres se pueden convertir en acetilcoenzima e ingresar adentro de la mitocondria. Entonces, los tres nutrientes se pueden oxidar. El sistema oxidativo implica el uso dentro de la célula de los tres nutrientes macros, o sea, de los tres macronutrientes, que es lo primero que hemos estudiado. Pero para hacerlo, se tienen que convertir en una sustancia química que se llama acetilcoenzima A. De la misma manera que la glucosa, para ser usada para producir energía en la célula, se tiene que convertir en glucosa 6-fosfato. Podemos decir que la glucosa 6-fosfato es a la glucólisis anaeróbica, lo que la acetilcoenzima A es a la glucólisis aeróbica, porque ahora va a utilizar oxígeno. Hasta aquí, hasta la acetilcoenzima, no hizo falta oxígeno. Ahora va a empezar a hacer falta oxígeno. Expliqué la frase del apunte que dice que a diferencia de la producción anaeróbica del ATP, que no olviden que como mucho puede tener 3 o 4 nada más ATP, el sistema tiene tiene un rendimiento mucho mayor de energía. Por eso, dice, el metabolismo aeróbico es el principal método de producción de energía durante los ejercicios de resistencia. Y luego el apunte, este es un resumen gráfico que les hago yo, empieza a explicar cada uno. Pero no empieza en este orden. Empieza por los polisacáridos o hidratos de carbono. Y empieza con la oxidación, o sea, nos va a enseñar todo este proceso, que yo lo voy a hacer con diferentes gráficos, de producción de energía. O sea, del alimento va a ir al sistema digestivo, de ahí va a ir a la sangre, de la sangre a la célula, y dentro de la célula va a vivir un proceso que al anaeróbico ya lo conocen, ¿no? Glucosa, glucosa 1, glucosa 6, ácido pirúvico. Y el ácido pirúvico es el que se va a convertir en esa sustancia química y va a ingresar a la mitocondria. Veamos cómo lo hace. Lo primero que dice es, este pizarrón es algo que acabo de decir yo, y es que es el que mayor rendimiento de energía tiene. Por eso lo utilizamos para producir energía en ejercicios de resistencia. El apunte dice oxidación del carbohidrato, o sea, del hidrato de carbono, ese es el subtítulo. Y yo puse directamente ya oxidación de la glucosa. No olviden que la glucosa, en la unidad mínima, es el famoso monosacárido. Voy lento en esta parte y le explico mucho para aquel que nunca estudió química. El que estudió química se va a aburrir un poco en esta parte de la clase, pero no importa, le va a servir. Vamos a seguir entonces. La primera membrana de la mitocondria, voy a volver hacia arriba para que vean. O sea que, si la mitocondria tiene dos membranas, en la que tiene un color más claro, que es este color, allí es donde está la membrana externa, la interna, perdón. Pero la externa es la que está de color más oscuro. No olviden que ustedes tienen que tapar completamente, que esto tiene un corte para que ustedes la puedan ver por dentro nada más. Pero la mitocondria tiene más esta forma que está aquí. ¿Ven? En la primera membrana, aquí, de la mitocondria, es donde se produce la reacción química que está describiendo el apunte. Dice, en la primera membrana de la mitocondria, a través de una reacción química, el ácido pirúvico se va a convertir, dice el apunte, en una sustancia o en un compuesto químico llamado acetilcoenzima A. Fíjense,
Voy a hacer primero un gráfico general. Algo que ya conté, pero no está mal que lo vean. La glucosa vive, glucosa 6-fosfato, vive de la glucólisis. ¿Qué logramos de la glucólisis? Hidrógenos, que cuando se pegan al NAD, que era oxidado, se reduce, se convierte en NAD reducido. ¿Eh? Y este hidrógeno va a viajar, porque este es un transportador de hidrógeno. De la glucólisis gano, aquí está, ¿ven? 2 ATP. ¿Por qué? Porque utilicé 1. La ganancia es estos 2 ATP. Produzco 3, gano 2. ¿Qué hace la glucólisis? Aparte de darme hidrógenos y ATP, me produce ácido pirúvico. Y el ácido pirúvico toma los NAD, aquí el pirúvico, NAD, ¿ven? Y si toma los NAD, produce NAD, y los que toma, los produce ácido láctico, que en este gráfico no está. Porque no importa, porque estamos oxidando la glucosa. Ácido pirúvico. Y aquí empieza el famoso sistema oxidativo. El ácido pirúvico se convierte en acetilcoenzima A mediante una reacción química. La acetilcoenzima A, ahora dentro de la mitocondria, se va a meter dentro de este ciclo que se llama ciclo de Krebs. Lo primero que voy a explicar que es un ciclo. Es un ciclo, algo que ingresa, que va a pasar siempre por los mismos lugares, ciclo. La acetilcoenzima A, solo que el investigador que evidenció el ciclo se llama Krebs. Por lo tanto, el ciclo que lleva su nombre, ciclo de Krebs. Cuando la acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs, libera carbono y libera hidrógeno. Los dos. Carbono e hidrógeno. Y me da, como resultado, 2 ATP. No olviden que nosotros tomamos una glucosa con un solo objetivo, que es sacarle la energía para poder fosforilizar un ATP. De manera aeróbica me da de ganancia, ya expliqué la diferencia entre ganancia y producción, 2 ATP. El ciclo de Krebs, una vez que la glucosa se convirtió en pirúvico y el pirúvico en acetilcoenzima, ingresa a un ciclo que se llama de Krebs. Y ahí me da 2 ATP más. Pero este ATP ya es aeróbico. Ni bien la acetilcoenzima ingresa en su primer membrana, ingresa al ciclo de Krebs, ya empieza el ciclo oxidativo. El ciclo de Krebs me da ATP y me da hidrógenos. Y a los hidrógenos los vuelven a tomar transportadores de hidrógeno. Solo que aquí al NAD se le suma el FAD, otro. El NAD es nicotidamina, es una proteína. Y el FAD, la F es de flavina, que es otra proteína. ¿Bien? Ambas cumplen la misma función, que es la de transportar el hidrógeno. Ahora hacia lo que los libros llaman cadena respiratoria, que son las famosas crestas mitocondriales. Allí en las crestas mitocondriales está la cadena respiratoria. O sea, es el famoso ámbito metabólico que dice nuestro apunte. Ahí es donde se dan las reacciones mitocondriales. Allí, el hidrógeno, porque ahí lo transportan al hidrógeno, ahora voy a mostrar un gráfico más claro, es al que le sacamos la energía. Al hidrógeno le sacamos la energía a partir de la cual vamos a sintetizar el ATP, o sea, vamos a fosforilizar ADP. ¿Cuántos? 34. Si ustedes se fijan, de una molécula de glucosa, yo logré 2 o 3, en este caso la glucosa es sanguínea, así que son 2, si fuera del glucógeno sería 3, ATP. Cuando esa misma glucosa, después de vivir un proceso químico ya estudiado, ingresa a partir de la acetilcoenzima A a la mitocondria, el primer lugar que va es a un ciclo de degradación llamado de Krebs, y ahí me vuelve a dar 2 ATP. Solo que ahora el ATP ya es aeróbico. Y los hidrógenos que resultan del ciclo de Krebs son transportados por el NAD o por el FAD hacia la cadena transportadora de electrones. Así le vamos a llamar en fisiología del ejercicio la cadena respiratoria. Cadena transportadora de electrones. ¿Por qué le llamamos así? Porque todas las sustancias químicas, todas tienen electrón y protón, o sea, tienen una carga positiva
y una carga negativa. El electrón es la negativa, el protón es positivo. La parte del hidrógeno que me da energía para sintetizar, o sea, para fosforilizar ADP, para sintetizar ATP o formarlos, es el electrón del hidrógeno, o sea, la carga negativa. Y es la cadena transportadora de electrones la que se encarga de hacer ese trabajo. Eso es fisiología del ejercicio. Y ella me va a dar 34 ATP. Ahora tienen más en claro, con números, esto que dice el apunte. Que el rendimiento, aquí está, miren, el sistema oxidativo tiene un rendimiento mayor que los otros. Mucho mayor, no dice solo mayor, sino que mucho mayor. ¿Qué significa que es mucho mayor? Es mucho mayor porque el sistema anterior me daba 3 a 4, contando como anaeróbico la fosfocreatina. En cambio, este sistema, con la glucosa nada más, me da 34 más 2, 36. O sea, es 3 o 4 contra 36. Mucho mayor es la ganancia de energía aeróbica. Eso es lo que quiere decir el pizarrón y el apunte en esa frase. Ahora bien, cuando termina el ciclo de Krebs, sigo explicando ahora, para lo cual vamos a ir a un gráfico mucho más evidente del ciclo de Krebs. Esto que voy a mostrarles ahora en el pizarrón va a tener que ver exclusivamente, aquí está el ciclo de Krebs, antes de ir a seguir explicando el carbono. Esto que van a ver aquí no tiene un efecto más que didáctico, ¿sí? El ciclo de Krebs es un ciclo de degradación que está dentro de la mitocondria. No van a tener que aprender ninguna de las palabras que están aquí. Pero ustedes, quiero que se hagan siempre que aprenden una imagen. De hecho, en el aula real, en la presencial, también lo dibujo en el pizarrón, para que sepan cómo se produce y qué es un ciclo de degradación. El ciclo de degradación, ¿ven?, empieza con la acetilcoenzimasa. Siempre es una sustancia química determinada la que permite que las enzimas trabajen. Las enzimas son como llaves de una cerradura, o sea que si no hay acetilcoenzima A, nadie puede entrar al ciclo de Krebs. Así como si no hay glucosa 6-fosfato, no empiezan a actuar las enzimas glucolíticas. Identifican a la glucosa 6. Las enzimas del ciclo de Krebs identifican a la acetilcoenzima A. Ingresa al ciclo. Aquí podemos decir que hay una actividad metabólica. Aquí una enzima ataca a la acetilcoenzima A y la convierte en otra sustancia química que se llama citrato. Otra enzima de la cadena ataca al citrato y la convierte en isocitrato. Por eso se llama ciclo de degradación. La acetil se degrada con una enzima y se convierte en otra sustancia. Esa sustancia, el citrato, se degrada y se convierte en otra. Aquí es donde la célula va a usar para producir la energía que necesitamos. Fíjense que aquí, cuando el citrato se puede decir de esta manera, cuando el isocitrato es atacado por otra enzima, entonces aquí, en este proceso, vamos a tener uno de los dos fenómenos que ocurren en el ciclo de Krebs. Se va a liberar un hidrógeno y se va a liberar un carbono. Pero aquí ya hay participación del oxígeno. Así que lo que va a ocurrir aquí es que el mismo ciclo de Krebs, el núcleo va a hacer esto. Al carbono le va a pegar un oxígeno, porque ahora empieza a producir oxígeno. El carbono tiene afinidad química con el oxígeno. Aparece un carbono dentro de una mitocondria, y como la mitocondria, el oxígeno no solo está, sino que se lo usa, por eso es aeróbico, parte de ese oxígeno que sobra dentro de la mitocondria se va a pegar por afinidad química al carbono y va a formar un dióxido de carbono. ¿Ven? Un dióxido de carbono. Y el hidrógeno, el núcleo, lo que va a hacer es pegarlo a un transportador. Cuando se libera el osicitrato, el transportador que la célula va a producir y que va a usar es el NAD. Y a ese NAD que estaba oxidado le pega un hidrógeno, que es el que se libera del isocitrato. ¿Bien? Ahora bien, cuando termina
ese proceso metabólico, esa reacción química, el osicitrato, se convierte en otra sustancia química, que se llama alfa, esta que está aquí es una alfa, ¿ven? Ceto, ¿ven? Aquí, glutarato. Vuelvo a decirle que ni citrato, ninguna de estas palabras ustedes se las tienen que aprender. Pero sí quiero que sepan, que tomen conciencia de que cada vez que una sustancia química se degrada, convierte otra sustancia química, que los químicos le dan nombre, y que en el medio hubo reacciones químicas, o sea, reacciones enzimáticas. Y que en el proceso de formación de otra sustancia química se siguen liberando carbonos, que se siguen combinando con el oxígeno para producir dióxido, y que se siguen liberando hidrógenos que se tienen que combinar con transportadores de hidrógeno. ¿Qué pasaría si una célula no tiene nada? Entonces este hidrógeno acidificaría el medio e inhibiría a las enzimas previas y la acetilcoenzima A no podría seguir oxidándose. O sea, oxidación se llama porque usamos oxígeno. ¿Eh? En el tercer paso, entonces también liberamos hidrógenos. En el cuarto paso, se convierte una acetilcoenzima A mucho más leve, pero aquí ocurre algo maravilloso, que es para lo que estudiamos nosotros. El ciclo por primera vez libera una energía que me va a producir sintetizar un ATP. Aquí. ¿Qué significa GTP? Para el más curioso. Guanosin trifosfato, que tiene 10 carbonos, 16 hidrógenos, tiene nitrógeno ya, oxígeno y fósforos. ¿Y qué hace esta sustancia química? Es la que utilizamos para formar, sintetizar el ATP. O sea que aquí se libera una energía para sintetizar el ATP, en este momento. Ahora, como es un ciclo, la acetilcoenzima A sigue. No olviden que libera 2 ATP. Después va liberando hidrógeno, va liberando hidrógenos, y siempre que libera hidrógeno, aparece o un AD o un FAD y lo saca. Ya van a ver a dónde va. Cuando llega aquí, la acetilcoenzima vuelve a dar una vuelta. ¿Para qué? Y porque todavía le quedan hidrógenos y todavía le quedan carbonos a la acetilcoenzima A. Se termina de degradar, y esto van a ver que es esta frase, cuando da 2 vueltas la acetilcoenzima A. Por eso me forma 2 ATP. Este es el ciclo de Krebs, famoso. No lo van a tener que aprender de memoria, pero sí quiero que les quede algo y que ahora se los resumo. Es un ciclo de degradación, en donde una acetilcoenzima pasa 2 veces por los mismos lugares, libera hidrógenos, libera carbonos, como ven aquí, como participa el oxígeno, forma dióxidos de carbono, y aquí está, libera 2 ATP a partir de un ciclo complejo de degradación, que es el ciclo de Krebs. Por eso cuando el apunte explica esto, lo explica de esta manera, y ahora hay un gráfico que les es más familiar. En la primer membrana de la mitocondria, entonces, ahora esto es el gráfico de mitocondria, pero ahora la tienen dentro de una célula, porque así es en la realidad. Está dentro de una célula. En la primer membrana de la mitocondria, aquí, a través de una reacción química, el pirúvico se convierte en ese compuesto llamado acetilcoenzima A. Aquí, en la primera membrana. Esa mitocondria, esa acetilcoenzima A, ingresa al ciclo de Krebs. ¿Ven? Aquí está el nombre. Así lo tienen que saber ustedes. Ciclo de Krebs. No hace falta que lo describan, que sepan todo el proceso químico, no hace falta. Pero sí tienen que saber qué ocurre dentro del ciclo de Krebs, porque eso tiene mucha importancia en la adaptación y en la resistencia. Entra un ciclo de degradación. ¿Qué ocurre dentro de ese ciclo? Ocurre la oxidación completa, ¿ven? Completa de la acetilcoenzima. O sea, se oxida. La acetilcoenzima A se va a terminar de oxidar, va a tener que dar 2 vueltas al ciclo, y lo único que va a quedar de esa acetilcoenzima al final del ciclo de Krebs, dicen, se producen 2 moles de ATP, aquí están, ya está el resultado directamente, y la acetilcoenzima, o sea, todos los elementos químicos que tenía la acetilcoenzima,
se desdobla en carbono e hidrógeno. Entonces, cuando termina el ciclo de Krebs, formamos 2 ATP, que es la razón por la cual sintetizamos a la acetilcoenzima, la degradamos, perdón, a la acetilcoenzima dentro del ciclo de Krebs. Y lo único que me queda son hidrógenos y carbonos, tal cual lo vimos recién en el ciclo. Entonces, lo voy a decir de manera simple, que es la forma en la que ustedes lo tienen que aprender. El ácido pirúvico tiene 2 vías metabólicas. O bien se convierte en ácido láctico, o bien se convierte en acetilcoenzima a través de una reacción química, para lo cual tiene que tener una mitocondria sí o sí. En la primera pared de la mitocondria se convierte en acetil. La acetila ingresa en un ciclo de liberación que se llama ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs, la ganancia son 2 ATP, solo que ahora son aeróbicos ya. Libera hidrógeno y libera carbono. ¿Qué ocurre con cada uno de ellos? Lo dijimos, pero ahora lo graficamos, porque pasan por el ciclo de Krebs. El carbono se combina con el oxígeno. Aquí está el Krebs, aquí está el carbono. Ahora ya dice, como usamos en química, ACOA, que es acetilcoenzimán, que va a ser el carbono que ya soltó el ciclo. Bueno, se une al oxígeno, como ya lo vieron en el ciclo, se difunde fuera de las células, lo voy a unir a un capítulo que ya vieron, que es circulatorio, o sea, ingresa en un capilar venoso, luego va a ir hacia una vénula, después va a llegar hasta la vena cava inferior, porque estamos en los músculos, vena inferior, abdominales, y de allí va a ir al lado derecho del corazón, o sea, a la aurícula derecha, después va a ir al ventrículo derecho, y de ahí va a ir al pulmón. Y en el pulmón se exhala, eso también ya lo estudiaron. ¿Ven? O sea, su apunte dice, el carbono se combina con el oxígeno, dice, para formar dióxido de carbono, que se difunde fácilmente hacia afuera de las células y es transportado por la sangre, por eso va hacia el capilar, hacia los pulmones para ser exhalado. El apunte y el pizarrón dicen exactamente lo mismo. ¿Bien? Eso ocurre con el carbono que se liberó cuando se terminó de degradar o de oxidar la acetilcoenzima. No olviden que las mitocondrias, que este es el gráfico de la mitocondria, tiene muchos oxígenos. O sea que cuando aparece el carbono, inmediatamente se le pega un oxígeno. Perfecto. ¿Qué ocurre con el hidrógeno? Que es lo que más nos importa. Porque el hidrógeno es el que me va a dar la energía. No olviden que a la famosa cadena respiratoria, en fisiología del ejercicio, le llamamos cadena transportadora de electrones. Y no es otra cosa, o sea, el lugar donde ocurren son las crestas mitocondriales, en la membrana interna. El ciclo de Krebs está en lo que se llama la matriz, dentro de la mitocondria, pero en la matriz, no está en las crestas. Bien, vamos con el hidrógeno. Les dije que el hidrógeno es transportado por 2 coenzimas, y también lo vimos en el ciclo. Puede ser un NAD o un FAD. ¿A dónde? A la cadena transportadora de electrones. El hidrógeno es tomado y se lleva a la cadena donde se lo deja, allí. Allí son separados en protones, positivos, y electrones, negativos. Ahí está la cadena transportadora. Se llama de electrones porque cuando se queda en las crestas, el hidrógeno se desdobla, ¿ven? El hidrógeno negativo se separa del positivo. ¿Qué ocurre con el positivo? Formamos agua. Como tenemos mucho hidrógeno, H, 2 hidrógenos, más medio oxígeno, forma agua, H2O. O sea que con el hidrógeno positivo formamos agua. Fíjense lo que dice el apunte. Al final de la cadena del hidrógeno positivo se combina con el oxígeno para formar agua, previniendo de esta manera la acidificación. No olviden que los hidrógenos acidifican. Y los electrones, o sea los negativos, estos, proveen la energía, y aquí vienen las frases que a veces los confunden. Para la fosforilación oxidativa del ADP, o sea, fosforilación oxidativa del ADP, para formar, o sea, para sintetizar 34 ATP. Como este proceso requiere la participación del oxígeno, se habla de fosforilación oxidativa.
O sea que dentro de la mitocondria tenemos dos ámbitos metabólicos, se llaman. Dos ámbitos metabólicos, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. En el ciclo de Krebs se degrada la acetilcoenzima, en la cadena transportadora el hidrógeno que resulta de la degradación completa de la acetilcoenzima, la cual me da 2 ATP, hidrógeno y carbono. El carbono se combina con el oxígeno, forma dióxido y es un gas. Por lo tanto, difunde hacia el capilar venoso. El capilar venoso lo lleva hacia el corazón derecho, el corazón lo envía al pulmón y en el pulmón se exhala. Ya estudiamos, se llama intercambio de gases. Y ocurre dentro de los alveolos. El hidrógeno es llevado a la cadena entonces. Allí se desdobla en hidrógeno positivo y negativo. Con el positivo, como hay oxígeno, formamos agua y evitamos la acidificación de la mitocondria. Y con las energías del hidrógeno negativo, fosforilizamos ADP. ¿Cuántos? 34. Así que sintetizamos, formamos 34 ATP. Igualmente, a pesar de que el rendimiento es muy alto de ATP, no es el mejor rendimiento que tenemos. Dado que no olviden, como les conté, dentro de la mitocondria también se oxida la grasa. No solo la glucosa, sino también la grasa y no olviden también las proteínas. ¿Bien? Ahora, ocurre algo con la oxidación de la grasa. Vamos a volver a mi pizarrón. Aquí hay una explicación más específica que la vamos a usar para la grasa también, de la famosa cadena transportadora de electrones. Se los dije, pero aquí hay un gráfico. No olviden que tenemos dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. ¿Eh? La membrana externa y la interna anatómicamente son iguales. ¿Por qué? Porque todas las membranas son capas bilipídicas, los redonditos son lípidos, grasas, con canales, y esos son los palitos que tienen ahí, proteicos. O sea, todas las membranas están formadas por una capa bilipídica, o sea, dos grasas, y proteínas. Todas las membranas. Por lo tanto, en eso se parecen bastante. Ahora, fíjese que aquí está la cresta mitocondrial, porque las crestas las forman las membranas internas. Esta es una explicación química de lo que dijimos en general. Es una explicación técnica que, vuelvo a decir, sirve para que ustedes lo entiendan. No quiere decir que lo tienen que estudiar, porque nosotros no estudiamos química, estudiamos entrenamiento. Pero sí es importante que se acuerden de dos cosas. Primero, que conforma una membrana y que las sustancias químicas tienen que entrar por estas membranas. ¿Bien? La membrana interna, miren la característica que tiene. Yo se los dije, pero ahora se los voy a enseñar más químicamente. Fíjense, aquí está la cadena. A la cadena transportadora va a llegar el hidrógeno. ¿Sí? O sea, el NADH, NADH sería el NAD reducido, llega a la pared interna, aquí, y utiliza energía, y lo que hace es sacarle, aquí estoy hablando de la cresta, le saca el hidrógeno positivo, ¿ven? Le saca el positivo. El NAD, ya se lo tomaron al hidrógeno, queda como un NAD simplemente oxidado, o sea, sin el hidrógeno. Se tomó al hidrógeno y se le sacó la carga positiva, o sea, se le sacó, se lo desdobló. Forma una sustancia química que sigue por la cadena transportadora, en la cual se le vuelve a sacar el hidrógeno positivo. Vuelve a formar otra sustancia química, sigue por la cadena, se le vuelve a sacar el hidrógeno positivo. ¿Ven cómo lo va desdoblando? La misma membrana, hasta que llega a esta especie de bomba que tiene aquí, donde el hidrógeno positivo queda por un lado, el hidrógeno queda por un lado, positivo, que es con el que vamos a formar agua, y luego el hidrógeno positivo, aquí miren lo que ocurre, aquí hay agua, que es lo que formó, dos hidrógenos más medio oxígeno formaron agua, el ADP, y de aquí surgió la energía negativa, con la cual le pegaron un fósforo inorgánico, como se verán aquí, fósforo ADP más
fósforo inorgánico y sintetizó, formó un ATP. Esta es la forma química en la que se produce algo que nosotros lo vamos a decir de manera muy simple. Y es que en la cadena transportadora de electrones se desdobla, se desdobla el hidrógeno en positivo y negativo, electrón y protón, electrón, negativo, protón. Con el positivo formamos agua y con el negativo formamos energía. Eso que está dicho de manera didáctica allí es lo que ocurre de manera química dentro de la cadena transportadora de electrones o región en la que se produce la respiración celular. Ahora bien, les decía, los 34 ATP no es lo máximo que puede rendir de energía, porque el sistema también oxida la grasa. El único sistema, cuando van a la grasa, dice que las grasas no solo contribuyen a la necesidad energética de los músculos, sino que son compuestos químicos que tienen muchas formas. Pero solo los triglicéridos, que es una forma de almacenamiento de grasa, ya la estudiamos, son la principal fuente de energía. No olviden que también estudiamos dónde se almacenan y por dónde viajan. Dijimos que se almacenan en las células adiposas y dentro de las fibras musculares. Aquí está el gráfico, ¿ven? Dentro del músculo tienen triglicéridos y también los tienen en el tejido adiposo. Esto vendría a ser el gráfico que siempre hago de plasma. Esto es de un libro, obviamente, es una foto, no está hecho por mí. ¿No? Entonces, se almacenan en las células adiposas, están aquí, y son triglicéridos. Y todos los triglicéridos están formados por un glicerol y 3 moléculas, de ahí la palabra, de ahí el sufijo triglicéridos, o sea, 3 ácidos grasos. ¿Bien? Cuando están fuera de la célula, se tienen que degradar. Para ser usados, se descomponen en, primero, se descomponen significa se catabolizan. Tienen que catabolizar al triglicérido y convertirlos en glicerol y en ácidos grasos. Como está formado por glicerol, entonces, de un triglicérido, ¿quién lo hace? Una lipasa. La lipasa, todo lo que termina en asa es enzima. La lipasa hormonosensible, después lo voy a graficar, es la encargada de degradar al triglicérido y formar glicerol por un lado y los ácidos grasos libres sueltos. Y así ingresan al torrente sanguíneo. No ingresan juntos, ingresa el glicerol por un lado y los ácidos grasos por otro lado. Ese ácido graso es el que ingresa al músculo. ¿Ven? Ácido graso. Y es el que va a ir hacia la acetilcoenzima A para vivir el proceso de Krebs, liberar carbono, agua y energía. Este es el gráfico del libro completo que muestra el proceso que ahora lo vamos a ver de manera más detallada nosotros. El proceso entre el cual la lipasa degrada el triglicérido se llama lipólisis. Lisis es ruptura, ruptura de el lípido, que en este caso es un triglicérido, hay muchos lípidos. ¿Bien? Y está llevado a cabo a través de enzimas llamadas lipasas, dice la punta. Para entender cómo se produce todo este proceso hice un gráfico, ahora ya más nuestro, digamos, más de pizarrón, más el que hacemos en el aula y ahora en nuestra aula virtual. La lipasa es la enzima. Al tejido adiposo, que ya lo tenemos como gráfico, tiene triglicéridos obviamente, lo ataca la lipasa y ¿qué hace? Libera un ácido graso al torrente sanguíneo. Esto es de forma bien didáctica, lo libera. El ácido graso del torrente sanguíneo, por difusión simple, pasa de una zona de alta concentración a baja y puede hacer dos cosas. Forma el triglicérido que está dentro del músculo, está la célula muscular, y lo hace cuando el triglicérido empieza a ser usado. La célula empieza a usar la grasa una vez que ya no tiene más glucosa o que la glucosa es ineficiente, porque la glucosa es una sustancia química que se acaba rápido. Entonces la célula empieza a hacer predominar el uso de la grasa. Cuando utiliza este ácido graso del último enlace químico, cuando lo utiliza, entonces la célula ahí en ese segundo pierde la homeostasis, porque ahora no tiene un triglicérido que antes lo tenía. Por eso es que la sangre inmediatamente le devuelve el ácido graso, inmediatamente.
Este proceso, ¿eh? Ahora, como ustedes sacaron de aquí un ácido graso, lo sacaron, entonces la sangre se volvió de baja concentración. Y ahí es cuando actúa la lipasa. Actúa la lipasa, degrada, suelta un ácido graso, ¡tac!, y lo pone. Y vuelve a la homeostasis. Así ocurre el proceso. Ustedes gastan en la célula, la sangre se los provee, y el tejido adiposo le provee a la sangre. Este proceso es dinámico cuando la célula empieza a hacer predominar el uso de grasa. Este sistema se está dando en este momento en su cuerpo. Ustedes están usando grasa para producir energía en este momento, solo que no de manera predominante. Es muy posible que esté predominando la glucosa, pero este mecanismo se está dando. Una vez que el ácido graso suelto ingresa a la mitocondria, una vez que ingresa a la mitocondria, ese ácido graso se va a vivir un proceso químico que se llama beta-oxidación, que también es una cadena de reacciones químicas. El ácido graso. El ácido graso son degradados, o sea, catabolizados dentro de la mitocondria. Este catabolismo enzimático de las grasas transforma al ácido graso en acetilcoenzima. Y todo lo demás ya lo saben. La acetilcoenzima A, que viene de la beta-oxidación del ácido graso, ingresa al ciclo de Krebs, también forma 2 ATP, también libera hidrógeno, también libera carbono. También el carbono se transforma en acetilcoenzima A. Y también se va por la sangre hacia el corazón y de ahí al pulmón y de ahí se exhala. Pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que el hidrógeno que viene de la grasa es muchísimo más rico en electrones. Por lo tanto, en la cadena forma mucha más agua con el positivo y casi el triple de ATP. O sea, puede formar 129 ATP una sola molécula de ácido graso. Rinde casi el triple. No olviden que cuando ustedes hacían lo mismo, pero con una glucosa, formaban 34 ATP solamente. ¿Ven? En cambio, cuando lo hacen con la grasa, forman 129 ATP. Por eso en las tareas de larga duración en resistencia, es cuando hacen predominar el sistema de las grasas. 129 ATP. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien, también dijimos que eran las proteínas. Vamos a hablar de las proteínas de manera bien como entrenadores. Las proteínas casi no se usan como energía, lo saben, 3% al 5% de energía nada más. Las proteínas, y esto es lo que más nos sirven a nosotros, las proteínas son estructurales, o sea, forman estructuras dentro de las células. Quise de paso poner una célula aquí no solamente para determinar dónde están los ribosomas, ahora voy a explicar eso, sino también para que vean el medio interno de una célula. ¿Ven? Núcleos, estas son las membranas rugosas, este es el núcleo, aquí hay membranas rugosas. ¿Ven? Ahí están los ribosomas dentro del citoplasma. Aquí hay mitocondria, ¿ven? Mitocondria, mitocondria, mitocondria. Otras sustancias químicas, enzimas. Así es un citoplasma celular, graficado. Ahora bien, las proteínas las usamos mucho más para armar estructuras. Todo lo que ustedes ven aquí con dibujitos que tiene paredes, todas esas son membranas. Y todas las membranas tienen proteínas. Todas las membranas están formadas, como lo vimos en el gráfico, de las membranas de la mitocondria exclusivamente. Ahí están, ¿ven? Pero son capas bilipídicas formadas por canales proteicos. O sea, las proteínas sirven para armar estructuras. Membrana, la mitocondria es una estructura. La mitocondria es una estructura. ¿Eh? Bien, sigamos con la clase de proteínas estructurales. Y la célula posee una subestructura que se llama ribosoma, que está aquí, que cumple la función de formarlas, o sea, es la que sintetiza, la que forma a las proteínas el ribosoma, que también son orgánulos, son muy numerosos, y está formado con la síntesis, con el armado, la formación de proteínas. Una proteína es el resultado de un acoplamiento, o sea, de una unión química, enlace químico, de aminoácidos, según la secuencia específica. O sea, la membrana de, por ejemplo, una proteína contráctil, por ejemplo, la que ustedes conocen, la actina, la miosina, esas proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos, que se diferencia de otra cadena, como la membrana de la mitocondria, por ejemplo,
porque tiene una secuencia genética específica que la hace cumplir esa función. Cuanto más proteínas está haciendo una célula, más ribosomas tendrá esa célula. O sea que las células musculares, de los que entrenan mucho la fuerza, como tienen que sintetizar mayor cantidad de proteínas contractiles, tienen mucha más cantidad de ribosomas. Lo mismo pasa con los que entrenan la resistencia, que van a necesitar muchas mitocondrias. ¿Quién arma la mitocondria? El ribosoma. ¿Bien? Ese es el metabolismo principal de la proteína. Pero la proteína también tiene un metabolismo que le permite formar energía, que es lo que estamos estudiando en este capítulo. Porque este tema lo vamos a volver a ver en participación endocrina en el ejercicio. Pero por ahora lo vamos a dejar así planteado, como está en el apunte, que lo van a ver que son 2 o 3 párrafos nada más, porque lo que nos importa es lo que viene después, o sea, el rendimiento energético de las proteínas. Rendimiento energético. No es determinable, ¿bien? Primero, lo primero que pasa con las proteínas son las proteínas que vienen en la sangre por digestión de los alimentos, ¿bien? Que se forman como aminoácidos. Son utilizados algunos aminoácidos dentro del hígado. El aminoácido dentro del hígado, el metabolismo hepático, los va a convertir en glucosa cuando lo necesitemos. En el ejercicio vamos a ver que no es conveniente, pero puede ocurrir. ¿Bien? Después, cuando están en la sangre, pueden ir al hígado, dije, y allí convertir en glucosa. Y pueden estar también en la sangre y entrar dentro de la célula. Esta es la que produce más o menos un 5% de energía. Pero para hacerlo, el aminoácido puede seguir 2 caminos. O bien se convierte en ácido pirúvico y sigue el camino oxidativo, o bien se convierte directamente en acetilcoenzima A y sigue el ciclo oxidativo tal cual lo conoce. El apunte les va a decir que el rendimiento energético de la proteína no es cuantificable, o sea, no se puede determinar como así el de los carbohidratos y de las grasas. Ustedes saben que de un carbohidrato en la cadena de transportadores logró 34 ATP y en las grasas logró 129. Bueno, no se puede medir, contar ese rendimiento en proteínas, porque tiene nitrógeno, no olviden. ¿Bien? Y cuando los aminoácidos son metabolizados, parte de ese nitrógeno, aquí está, parte de ese nitrógeno es utilizado para formar nuevos aminoácidos. Y como no puede ser oxidado en el cuerpo, o sea, no puede formar este ciclo, va a quedar como desecho, va a ir a la sangre, y en la sangre va a formar urea, que es un compuesto químico que lo vamos a estudiar un poquito mejor en endocrino, pero luego se excreta, o sea, se sale en la orina. Esa conversión de nitrógeno a orina no requiere el uso de ATP, por eso es que no lo usamos tanto nosotros, no lo estudiamos tanto en realidad, porque al no usar ATP no infiere negativamente en el rendimiento de un deportista. No olviden que, lo dije, pero recuerden, las proteínas solo nos dan entre el 5 y el 10% del total de energía que necesitamos como combustible, ¿no? Nuestras células. Bien, si me están siguiendo con el apunte, verán que aquí termina este capítulo, termina el apunte. Es muy importante que analicen mucho, tiene mucha química, escuchen las veces que necesiten la clase, porque trato de hacer la modidáctica, les pongo gráficos inclusive que no están en los apuntes, pero que explican el apunte, aprovecho este sistema. Les cuento para aquellos que nunca me escucharon dar esta clase de manera presencial, que también la doy con los mismos gráficos prácticamente, en el pizarrón, porque eso ayuda mucho, sobre todo al que no tiene una base sólida en química, a entender bien cómo ocurre el proceso. Cuando se están escuchando la clase y están estudiando y dicen, ¿por qué tengo que saber tanto? Siempre respondo lo mismo. Porque hice mucho hincapié en que cada una de las sustancias químicas que cualquier parte de nuestro organismo tiene, ya sean digestivas, torrentes sanguíneos, degradación, las que usamos para producir la energía, la cantidad que tenemos es determinante. Y la cantidad se logra a través de procesos de supercompensación. Y eso es lo que hacen los métodos de entrenamiento de cada capacidad. En el caso de la resistencia, los métodos anaeróbicos aumentan la eficiencia de ese mecanismo para la producción de energía. Y los aeróbicos, el que estamos estudiando. Gracias por la atención. Que tengan un lindo día.